Parece increíble, pero es la realidad. Por fin obtenemos la victoria sobre el cáncer y la hepatitis a través de una revelación que el Señor ha dado al pastor Honoré Ilunga. Estas grandes enfermedades mortales dejan de ser invencibles en nuestras vidas. Estamos viendo los frutos a través de muchas personas que están dando su testimonio de sanidad con sus certificados médicos en la mano. Y esta revelación está puesta a disposición de la iglesia a través de un libro que será publicado próximamente con el título de Misterios revelados sobre las enfermedades incurables. Misterios revelados sobre las enfermedades. Ha llegado el momento en el que el mundo debe buscar a la iglesia. No te pierdes esta gran revelación, porque a través de este conocimiento podrás ayudar a muchas personas. Que Dios os bendiga. Mi nombre es Maricruz Emba, soy de Guinea Ecuatorial y pastora de la Iglesia La Restauración Divina de Madrid. A mi lado tengo a un hermano que ha sido liberado de la brujería. Es el hermano José Mayé Ngomo, un hermano de esta misma congregación de la Restauración Divina de Madrid, y él es de Guinea Ecuatorial. Al lado del hermano José Mayé Ngomo tenemos al pastor Honoré, pastor visionario de esta congregación Restauración Divina, y a su lado su intérprete, la pastora Clarice, de la misma congregación. Del mundo de las tinieblas, el hermano José Mayé ha sido liberado de las garras del enemigo, de las garras de Satanás, y él ha decidido a comentarnos toda la experiencia que él ha vivido en este mundo durante los 18 años que él ha estado sirviendo a Satanás. Él está aquí a mi lado, tal como dice la palabra de Dios, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El hermano José Mayé Ngomo ha conocido la verdad, ha conocido a nuestro Señor Jesús, y él le ha liberado, porque se ha agarrado a él, le ha liberado de esta esclavitud, y él quiere comentar su experiencia para que tú también, que estás en esta misma situación, tú puedes también ser liberado y para disfrutar de tu libertad, porque Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Hermano José Mayé, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana. Sí, como ya lo sabemos, hermano José Mayé, me gustaría saber en primer lugar, ¿a qué edad te hechizaron, te embrujaron? Aproximadamente fue a la edad de 8 años cuando me hechizaron en mi pueblo natal. ¿En tu pueblo natal? Sí. ¿Y desde cuándo empezaste a operar en el mundo de las tinieblas? ¿Desde cuándo empezaste a servir a Satanás? Empiezo a servir a Satanás más o menos aproximadamente a la edad de 12 años. Es cuando empiezo ya a entrar en este mundo, a servir a Satanás, prácticamente dicho. Sabemos que el satanismo es un mundo amplio, ¿no?, de los que sirven a Satanás. Entonces, yo no sé en qué rama estabas tú, qué practicaba, la brujería, el senderismo, la hechicería, ¿en qué rama estabas tú en concreto? Concretamente estaba en la brujería. La brujería fue lo primero que practiqué, y luego desemboqué a la curandería. ¿Y qué diferencia hay entre la brujería y la hechicería? Porque siempre nos confundimos con esos dos términos. No sé si nos puede aclarar un poco qué es la brujería y qué es la hechicería. Realmente no hay mucha diferencia entre la brujería y la hechicería.
Normalmente lo que te puedo responder respecto a esta pregunta, sacando la mínima diferencia que hay entre ellos, te diría que la brujería es una práctica que se atribuye a los que tienen, relación con el diablo y los espíritus malignos. Y la hechicería, es una práctica, es una práctica seguida de la brujería. Es decir, que la brujería es el primer paso y siguiente de la... Un brujo llega a detectar que a un niño le pueden embrujar. Muy bien, hermana. Realmente, cuando Dios crea a las personas, Él lo que hace es dar una estrella. Dicho de otra manera, cada persona tiene un don especial que Dios le otorga para venir a vivir aquí en la tierra y con este don trabajar para Él. Y lo que hace el enemigo, o sea, lo que hace Satanás, normalmente es que usa estos dones para poder llevar a cabo sus fines, su trabajo. Como sabemos, destruir, como dice la palabra de Dios, que el enemigo, la única misión que tiene es robar lo que Dios pone, tergiversarlo y llevar a una persona a la muerte. De tal forma que cuando Satanás o cuando un brujo, como estamos hablando de los brujos prácticamente dicho, cuando el brujo encuentra a una persona, puede ser un niño, lo primero que hace es detectar que este niño tiene, qué tipo de don tiene, y a través de este don es cuando usa este don para sus fines. Y para eso hay varios tipos, hay muchos tipos hay muchas formas de detectarlo. La más común es por exploración. Explico lo que es una exploración. Es coger a un niño, empezar a tocarle con los dedos. Y los brujos lo hacen, cuando un brujo toca a un niño, le toca en lugares específicos, como debajo de la costilla, lo aprecian con los dedos, en la caja torácica, o sea, en el pecho, le pone la mano en el pecho, la otra palma de mano en la espalda. Y otras personas también lo hacen mediante la mirada, mediante las manos, entregar, o sea, dar la mano a un niño y pesarle con la mano. Es decir que... A ver, enséñame un poco, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo dar la mano? ¿Cómo lo pesan? A ver. Muy bien, hermana. Lo que hacen los brujos es que cuando encuentran a un niño, como yo he dicho antes, que lo hacen a los niños de 0 años hasta 3 años, lo que hacen por los dedos es entregarle, cógeme la mano, cógeme el dedo. Entonces le coge el dedo y le pesa. Y de esta forma el brujo sabe que este niño realmente me sirve o no. O sea, le hacen así al niño, ¿no? Le mueven un poco. Es como si le estuviera levantando un poco para pesarle. Esto es el niño. O sea, digamos que tú eres el niño y yo te doy mi dedo. El dedo meñique. Entonces, al entregarte el dedo meñique, mientras que tú sostienes el dedo, yo te levanto un poco y es así como saben que el niño está maduro para poder capturarle, para poder servir, para poder hechizarlo. Y entonces, ¿cómo le hechizan? ¿Cómo le embrujan? Muy bien. Normalmente el brujo, lo que hace el brujo es que cuando ya ha detectado que en el niño hay un don por el cual hay que usar, lo primero que hace es buscar un alimento o concertar una cita, buscar forma de encontrarse con este niño a solas y luego suministrarle un alimento. Pero también
digo que hay otras formas, hay muchas formas de embrujar, pero la más común es por el alimento. Y muchas veces cuando se ha proferido a embrujar a los niños, realmente se le ha suministrado un alimento y a través de ese alimento llegan a embrujar a estos niños. ¿Y cómo te embrujaron a ti? ¿Qué te suministraron en concreto? ¿Qué tipo de alimento te suministraron a ti para embrujarte? A mí me prepararon una sopa de cacahuete, y a través de esta sopa de cacahuete me lo suministraron, y a raíz de eso cuando yo fui embrujado. A raíz de esta sopa de cacahuete fui embrujado. Muy bien. Y entonces nos has dicho que a partir de los 12 años, ya después de que te embrujaron, a partir de los 12 años es cuando tú empezaste ya a operar solo en el mundo de las tinieblas. Pero ¿a qué edad te embrujaron a ti? Como he dicho antes, a los 12 años. Y el profeso normalmente, después de un embrujamiento, es que el brujo lo que hace es dejar un tiempo estimado por el brujo. Al dejar ese tiempo es crucial para que el alimento que te ha suministrado, que a través de ese alimento, o sea que este alimento, una vez suministrado, entonces se convierte en otra cosa, se convierte en carne humana, y esa carne humana espera un tiempo, y después de ese tiempo es cuando él procede a pedirte que le pagues por el alimento que te ha suministrado. Entonces lo mismo hicieron conmigo. Después de suministrarme este alimento, esta sopa que te he dicho, entonces pasó un tiempo cuando vinieron a reclamarme por lo que me había dado, el alimento que me había dado, mejor dicho. ¿Y cómo te lo reclaman? O sea, delante de la gente vienen y te lo piden. ¿Tus padres sabían que te lo estaban reclamando? ¿Cómo era eso? A mí normalmente no me reclamaron, pero la preferencia habitual suele ser que cuando termina el embrujamiento, es decir, el suministro del alimento, una vez termina el suministro del alimento, entonces el siguiente paso suele ser dejar un tiempo, y ese tiempo es crucial para que la semilla, para que el alimento se convierta en carne humana, y esa carne humana empieza a germinar, y a través de eso el brujo tiene derecho sobre ti, y con este derecho viene y te exige que tú le pagues, pero para ello tiene que buscar forma de encontrarse contigo a solas, o si no puede encontrarse a solas contigo, buscará todas maneras para poder efectuar dicho encuentro. Y cuando hayáis tenido este encuentro, lo que te dice primero, literalmente, es que le pagues por el alimento que te ha suministrado. Y muchas veces a muchas personas le suele sonar a chino. Cuando digo sonar a chino, es decir que cuando esta persona te suministraba el alimento, aparentemente tú veías una sopa, como en mi caso. Yo vi una sopa de cacahuete, pero esa sopa de cacahuete se transformó en carne humana para sus fines. Entonces es ahí donde el brujo procede a reclamar por la carne humana que se ha convertido dentro de tu organismo, dentro de tu cuerpo. O sea que él te suministra la sopa, que realmente no es un alimento normal, sino que es un alimento ya contaminado, un alimento hechizado, que más tarde se convierte en carne humana, y viene para reclamártelo. Y tú, ¿cómo se lo pagas? ¿Cómo se lo pagas? Muy bien, como venía diciendo, después de
después de concertar una cita contigo, o que cuando se encuentra contigo, al pedirte que le pagues la deuda. Entonces es ahí donde te concretiza las cosas, porque muchas veces uno no suele entender el lenguaje, que habla el brujo. Es decir, si te dice simplemente que págame por el alimento que yo te he suministrado, entonces tú puedes pensar que realmente a lo que se refiere es la sopa o pan o la banana que te suministró. Entonces tú puedes proceder a devolverle dicho alimento, pero después de esa confusión es cuando ella o esta persona, este brujo, te revela que concretamente este alimento que estabas comiendo realmente tú lo tienes que pagar con una persona, sacrificando. Hermano José, ¿crees que se puede embrujar a todo el mundo? No se puede embrujar a todo el mundo, hermano. ¿Por qué? Porque hay personas que por mucho que le intentan embrujar, estas personas no pueden ser embrujadas. Te digo el por qué. Porque el brujo lo que hace es dividir en dos grupos: los mayores, en este caso los adultos, y los menores. Lo que hace con los adultos normalmente es que con el adulto es muy fácil de detectar cuál es el truco que va a usar en el momento del embrujamiento. Entonces le resulta más difícil de embrujar, mientras que los niños son muy fáciles de embrujar. Entonces, hablando de los adultos, en este caso, muchos adultos resultan embrujados cuando uno de ellos prácticamente acude, digamos, a una curandería, a un brujo, por intentar conseguir algún objetivo por algo en la vida. Entonces, una vez que acude a esta persona intentando solucionar un problema de su vida, lo que no suelen saber es que estas personas, en vez de solucionar sus problemas, salen embrujados. O sea, si bien te entiendo, lo que el embrujador les da es algo, el remedio que le da es algo que le hace entrar en contacto con el mundo espiritual, ¿no? A través de lo que le va a dar o de lo que le va a administrar. Efectivamente, como decía, muchas personas, muchos adultos tienen miedo cuando surge o cuando suena la palabra embrujamiento. Entonces el brujo lo que hace es buscar tácticas para engañar sin que la persona se dé cuenta de que está siendo embrujado. Entonces la siguiente forma también suele ser el de que una persona acude a un cierto curandero, entonces negándole la existencia o de la veracidad de la brujería. Entonces lo que hace el curandero en estos casos, o el brujo en estos casos, es coger alguna medicina, ponérselo en los ojos, y es así como esta persona entra en contacto con el mundo espiritual. El mundo espiritual, digamos, la brujería. Y cuando haya entrado en el mundo espiritual, cuando esté viendo, ha conocido el mundo espiritual, el pánico o el estado que se encuentra después de conocer este mundo, entonces le provoca un shock o un miedo. Y esas tácticas son usadas por el curandero o por el brujo en este caso, para que la persona que ha ido a entrar en contacto con este mundo no pueda divulgar el secreto del mundo de las tinieblas. ¿Y qué tácticas son? Pues todas las prácticas que se hacen en este mundo. Entonces, si bien te entiendo, no se puede embrujar a todo el mundo. Hay personas que nacen por la gracia de Dios, otros que como personas mayores, al ser difícil embrujarles, pues las personas mayores
van al curandero o a un brujo para pedir una ayuda, lo que le dan ahí, a través de eso, lo que hace el brujo es ponerle en contacto ya con el mundo espiritual. O para los que tienen esa incredulidad hacia los brujos, mucho cuidado. Hay muchos de nosotros que decimos no existe la brujería, yo sí que no creo en esas cosas, y muchos se han atrevido a visitar, a ir a personas, a hablar con brujos para que les enseñe. Yo he escuchado de esos casos. Mucho cuidado, mucho ojo, porque la táctica que te van a hacer o que te ponen algo en los ojos o tal, es simplemente para abrirte los ojos para poder ver el mundo espiritual. Una vez que tú ya lo ves, ya no hay marcha atrás. Acaban con tu vida o te ponen en un estado de shock. Es según lo que me está explicando, ¿no, hermano? Efectivamente. Sí, y mira, hermano, a un niño, tal como lo has explicado, que los niños son la mayor parte del grupo que se embruja más, porque claro, por su inocencia. Entonces, una vez que se ha embrujado al niño, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuáles son las tácticas, el proceso que se empieza desde ahí hasta que el niño llega ya a él mismo libremente poder servir al diablo? Efectivamente, hermana. Te hablaré concretamente de mi caso en este momento, que una vez que te embrujan, el siguiente paso suele ser que la persona que te ha embrujado se encarga de unas actividades concretas, como que te empieza a sacar de tu casa, llevándote a la brujería. Pero para llevarte a la brujería, esta persona no viene físicamente, es decir, no viene con su cuerpo físico, sino aparece con un cuerpo espiritual. Cuando hablo de cuerpo espiritual, debes comprender que en el cuerpo espiritual tú puedes ver a una persona como también lo puedes hacer, como también le puedes ver en el cuerpo físico. O sea que no hay mucha diferencia. La única pequeña diferencia es que cuando una persona sale a la brujería, lo que queda durmiendo, en este caso, lo que queda en casa es el cuerpo físico, y lo que va a la brujería es el cuerpo espiritual. Y en este caso lo que hacían conmigo concretamente era que mi embrujador venía en espíritu, como te digo, en el cuerpo espiritual, como te digo, me llamaba y venía concretamente a unas horas determinadas. Me llamaba y solo yo podía escuchar esta llamada. Pronunciaba mi nombre. Yo salía, pronunciaba mi nombre. O sea, no salía porque en aquel momento no podía salir yo solamente, porque él tenía que enseñarme, él tenía que sacarme en los primeros momentos, como tú has formulado la pregunta. O sea que para independizarse lleva un proceso. Entonces, después de que esa persona pasa un tiempo llevándote en la brujería, sacándote a una hora determinada, entonces es cuando te empieza a enseñar cómo se puede volar. Tú salías con tu cuerpo espiritual. Yo salía. Él viene con el cuerpo espiritual y tú también sales con tu cuerpo espiritual a su encuentro, ¿no? Efectivamente. Y luego te lleva, te enseña a poder, no sé, o caminar o tal, hasta que llegáis ahí. Efectivamente, yo salía en el cuerpo espiritual, como te digo, desde mi cama hasta la puerta. Es ahí donde esa persona me cogía y se ponía a volar conmigo. O sea que en los primeros momentos me enseñaba a volar, me cargaba a volar. Volábamos con alas. O sea que ella volaba con alas y yo simplemente me sentaba a su espalda. Sí, y una vez que llegáis, ¿cuál era hasta que llegáis a las siguientes etapas, hasta que llegaste a independizarte? Ahí voy. Entonces, después de un tiempo estimado sacándome a la brujería, entonces es cuando me asignaron el oficio de estudiante, que de hecho estudiaba el pilotaje. Empezaba a aprender a pilotar
el avión. O sea que tú eras un piloto. Yo era piloto. Empezó a enseñarte a pilotear el avión. Efectivamente. Durante un buen tiempo yo me montaba en el avión, me sentaba con los pilotos, iba viendo cómo iban manejando hasta que llegó el momento que yo mismo podía pilotar el avión sin ningún problema. Cuando ya llegaste a hacerlo bien, ya sabías salir, ya sabías pilotear, entonces es cuando él te dejó y fuiste ya independiente de llevarlo solo, ¿no? Yo ya era independiente, es más, no solo era piloto, sino también no solo pilotaba el avión, sino más bien transportaba a las personas de un lugar a otro. O sea que era un avión de transporte. Llevaba a personas de un lugar, de un país a otro, mejor dicho. ¿Y cuáles son las otras funciones que las personas realizan ahí en la brujería? Tú eras piloto, pero ¿qué otras funciones se realizan ahí? Hay muchas funciones, dependiendo del embrujador o dependiendo de lo que te quieren asignar. Por ejemplo, yo era piloto. Hay personas conductores, hay personas que trabajan para transmitir, para proliferar enfermedades. Hay personas que trabajan en los laboratorios específicos para elaborar enfermedades. Hay de los que sacan a personas, a cadáveres en las tumbas. En las tumbas. También los que desenterran a cadáveres, los que desenterran los cadáveres, los que los lavan, los que los trocean. O sea, son diferentes funciones, depende de lo que quiere que hagas en la brujería. La función que quieren que desempeñes durante tu tiempo en la brujería. Y esa función te la enseña el embrujador. Te la enseña el embrujador. El hermano José nos está comentando su experiencia de cómo fue engañado hasta llegar a ser servidor de Satanás. Pero nosotros no queremos que solo nos limitamos en un testimonio. Lo que más queremos es que cualquier persona que esté en esta situación, que nos está viendo en este momento, también pueda ser liberado como nuestro hermano lo está ahora. Por eso el pastor Honoré Ilunga de Congo, como pastor visionario de esta congregación Restauración Divina, que ha estado ayudando a nuestro hermano durante todo el momento, todo el proceso de la liberación, está con nosotros hoy, tal como se lo he presentado al principio, para ayudarnos a entender, explicarnos a la luz de la palabra los temas, los puntos que el hermano nos acaba de comentar sobre la brujería, la semilla, el embrujamiento y todo. Pastor, has escuchado al hermano y nos podría explicar en primer lugar qué es la hechicería, la brujería. Gracias. Y para tener más libertad, voy a usar el idioma francés y la pastora Maricruz, pastora Clarissa, me va a ayudar a interpretar. Oui, la sorcellerie, c'est une œuvre de ténèbres. La brujería es una obra de las tinieblas. Qui est une semence introduite dans la vie d'un individu. Es una semilla introducida en la vida de un individuo. Par le moyen de quelque chose qui sert comme un véhicule. A través de algo que sirve como vehículo. Ça peut être un aliment. Y eso puede ser un alimento. Un habit. Un vestido. Une pratique sexuelle. Una práctica sexual. Ou un moyen de sang. O por medio de la sangre. Nos has hablado de una semilla, que es una semilla, y háblanos de la función de esta semilla, pastor. Ouais, une fois que la semence est introduite dans la vie d'une personne, una vez que la semilla es introducida en la vida de uno,
il donne à la personne le pouvoir de voir le monde spirituel, d'écouter ce qui se dit dans le monde spirituel. Da el permiso o la capacidad a la persona de poder ver o escuchar lo que se realiza en el mundo espiritual. C'est-à-dire la semence ouvre les yeux et les oreilles spirituelles. Eso quiere decir que la semilla abre los ojos y los oídos espirituales. Et à l'aide de cette semence, Y por medio de esta semilla, qui agit dans le sang de la personne, que está actuando a través de la sangre de la persona, ouvre les portes dans la vie de la personne abre las puertas en la vida de la persona, à l'utilisation, à la visitation des démons, y de esta manera los demonios le pueden visitar. la personne peut être influencée, utilisée par les démons. Y a partir de ahí la persona puede ser usada o influenciada por demonios. Et ce qu'il faut souligner, Y lo que hay que subrayar, ce n'est pas cette semence ou un morceau de pain, comme le frère vous disait, quand quelqu'un mange, ce n'est pas ça qui transmet la sorcellerie. no es el plato de comida, como lo mencionó el hermano José, o un trocito de pan Qui transmet la sorcellerie. que transmite la brujería. Ce n'est qu'un véhicule Es simplemente un vehículo. qui transporte une semence spirituelle, Y este vehículo transporta una semilla une espiritual, semence immatérielle, una semilla qui inmaterial, convertit maintenant quelqu'un sorcier. que a su vez llega a convertir a la persona bruja. Nous avons eu des délivrances où la personne a vomi la semence qu'il a mangée il y a plusieurs années passées. Hemos hecho la liberación y las personas vomitaron aquella semilla que comieron hace tiempo. Mais ça ne veut pas dire que la personne est délivrée, Y eso no quiere decir que la persona ha sido parce que la liberada, substance réelle est spirituelle. porque la semilla real es espiritual. Donc c'est ça un peu le rôle de la semence. Este es más o menos el papel de la semilla. La semence que nous voyons physique, il y a une semence physique que nous voyons, il y a une semence spirituelle. Porque hay una semilla física y una semilla espiritual. Y todo eso, ¿cómo nos lo explicaría, pastor, a la luz de la palabra? Esta semilla, la función de la semilla, demostrándolo a la luz de la palabra. La pratique de donner la semence n'a pas commencé aujourd'hui. La práctica de dar semilla no empezó hoy. Le frère nous a parlé qu'on lui a donné une semence. El hermano José nos habló de que le dieron una semilla. C'est la même pratique que Satan a utilisée dans les jardins d'Éden. Es la misma práctica que Satanás usó en el jardín del Edén. Dans Genèse 3, En el libro de Génesis capítulo 3, Satan a présenté à Ève un fruit Satanás presentó a Eva una fruta qu'elle a mangé y luego Eva comió de la et à fruta. son tour, elle a donné à son mari Adam. A su vez, Eva la dio a su esposo Adán. Et la Bible dit, après avoir mangé cette semence, Y dice la Biblia que después de haber comido esta semilla, leurs yeux se sont ouverts. sus ojos se abrieron. Et ils ont pris connaissance des choses qu'ils ne connaissaient pas. Tomaron conocimiento de las cosas que antes no conocían. Et c'est la même pratique que Satan voulait utiliser avec Jésus-Christ. Y es la misma práctica que Satanás quiso hacer con Jesucristo. Quand il demandait à Jésus-Christ de transformer les pierres pour en faire devenir le pain. Cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo de transformar las piedras en pan, Et Jésus n'avait pas voulu. Cristo no lo hizo. Alors vous allez comprendre une réalité spirituelle. Ahí entendemos una realidad espiritual. La Bible dit, Dice la Biblia dans Proverbe, en el libro de la Proverbios main qui reçoit que la mano que recibe devient l'esclave de la main qui donne. se hace esclava de la mano que da. Vous allez réaliser que la main qui donne a toujours été au-dessus. Y vais a realizar que la mano que da siempre está por encima. Et la main qui reçoit a toujours été en dessous. Y la mano que recibe siempre está por debajo. C'est pourquoi quand un sorcier donne une semence à quelqu'un, Por eso cuando un brujo embruja o da una semilla a uno,
Et la personne devient son esclave. la persona enseguida se hace Parce esclavo qu'il a reçu quelque chose de lui. porque recibió algo. La nuit, il peut apparaître vite. Et la nuit, Y la noche, la personne qui a ensorcelé les victimes, la persona que ha hechizado o embrujado a la víctima lui apparaît et lui demande de lui restituer ce qu'il lui a donné. aparece pidiéndole que le restituye lo que le ha dado. La personne va croire que non, c'était un morceau de pain. Y la persona pensará que es el simple trocito de pan Non, il va dire non, c'est une chair humaine. y le dirá la persona que la ha embrujado que no, que ha sido una carne humana. Ce qui se passe dans ce cas Y lo que ocurre en este caso n'est autre que l'imitation de ce que Jésus fait. no es otra cosa que lo que hace Cristo. Dans Jean 6, En à el partir libro, du 53e verset, en el libro de Juan, el capítulo 6, a partir del versículo 55, Jésus-Christ dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jesucristo dice, yo soy el pan descendido del cielo. Celui qui mange ma chair El que come mi carne et boit mon sang y bebe mi sangre a la vie éternelle. tiene vida eterna. C'est-à-dire celui qui mange le pain, Eso celui qui quiere, mange sa chair eso quiere decir que aquel que coma su carne devient un avec lui. se hace uno con Jesús. C'est quelqu'un qui est un avec lui, il pense comme lui. Y uno que se hace uno con Jesús piensa como Él. C'est ce qui se passe quand nous célébrons la Sainte Seine. Y es lo mismo que ocurre cuando celebramos la Santa Cena. Nous voyons le pain. Vemos el pan, Mais après avoir prononcé la parole de la bénédiction, pero después de haber orado, bendecido y pronunciado palabra de il y a bendición, une semence spirituelle qui agit. hay una semilla espiritual que está en este pan. Physiquement, nous voyons le pain, De manera que físicamente vemos el pan, mais spirituellement, ça représente le corps du Christ. pero espiritualmente representa el cuerpo de Cristo. Physiquement, nous voyons le vin, Físicamente vemos el vino, mais spirituellement, ça représente le sang de Jésus-Christ. pero espiritualmente representa la sangre de Jesucristo. Celui qui mange la chair de Jésus-Christ avec un cœur disposé, Aquel que come la carne de Jesucristo con un corazón dispuesto s'unit avec Jésus-Christ, se une a Cristo, devient un avec se Jésus-Christ. hace uno con Cristo. Et la nature de Jésus-Christ se manifeste dans sa vie. Y la naturaleza de Cristo se manifiesta en él. Il marche comme lui, Camina como il él, voit comme Christ, ve como Cristo, il pense comme Christ. piensa como Cristo. Et la Bible dit, Y dice la Biblia un disciple affranchi que un discípulo verdadero suit les pas de son maître sigue los pasos de su et maestro fait la volonté de son maître. y hace la voluntad de su maestro. C'est ainsi que ça se passe avec nous les chrétiens. Es lo mismo que ocurre con nosotros los Et l'ennemi n'a cristianos. fait qu'imiter ce que Jésus-Christ fait. Y de manera que el enemigo solamente vino a imitar lo que hace Cristo. Quand on te donne la sorcellerie, Cuando te embrujan, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ils mangent la chair humaine, ils boivent le sang humain. lo que ocurre es que beben y comen la carne humana. Et à chaque fois qu'ils le font, Y cada vez que ellos lo hacen, ces liens se resserrent avec l'ennemi. la atadura se hace más fuerte con el enemigo. La nature de l'ennemi commence à se manifester dans leur vie. La naturaleza del enemigo empieza a manifestarse en ellos. La nuit devient le jour devient la nuit. La noche se hace día y el día se hace noche. Le bien devient le mal devient le bien. El bien se vuelve mal y el mal se vuelve bien. Et ils deviennent réellement des exemples pour les serviteurs de Satan. Y así se hacen verdaderos siervos de Satanás. C'est ce que nous voyons dans ce qui se passe avec la sorcellement. Es lo que vemos en el caso de la brujería. Ce n'est pas dit qu'un sorcier, toute chose qu'il va te donner, il va te ensorceler. Eso no quiere decir que todo lo que te va a dar un brujo va a ser embrujado.
Pour ensorceler une personne, para llegar a embrujar a una persona, il doit prononcer les paroles d'incantation, les paroles de malédiction, debe de pronunciar palabras de encantamiento y de maldiciones. prononçant le nom de la personne auquel il veut captiver. Y de esta manera pronunciando el nombre de la persona a la cual quiere cautivar. Et une fois la personne est captivée, devient l'esclave de Satan ou le serviteur de Satan. Y una vez consigue su objetivo y la persona se hace capturada, pues vuelve esclavo de Satanás. C'est pourquoi une personne qui est ensorcelée, Por eso una persona que ha sido embrujada il ne peut jamais manquer à lui la haine, les mensonges, l'hypocrisie. nunca en su vida puede faltar el odio, la hipocresía. Mais la Bible nous annonce Pero la Biblia nos que dice le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi que el Hijo del Hombre vino para deshacer de las obras del enemigo et donner la vie en abondance. y dar vida en Ça, c'est abundancia. la bonne nouvelle. Esa es la buena nueva. Donc, en bref, j'essaie un peu de ramener ça dans la dimension spirituelle pour vous montrer que l'ennemi ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. Ahí hemos estado demostrando que el enemigo solamente viene para imitar lo que Dios hace. Sí, tal como nos lo acaba de explicar el pastor Honoré, Satanás vino para destruir a la humanidad. Él viene en nuestra vida para robar, destruir y matar. Pero también nos ha dicho que Cristo vino para deshacer las obras del enemigo, nos lo dice la palabra. Eso significa que hay una solución para todo esto, ¿no, pastor? La Biblia da una solución para aquellas personas que están ya embrujados así, que se encuentran ya en esta prisión así, ya sin solución, y creen que no hay solución, pero la Biblia nos da una solución, ¿no? Oui, dans toute chose, il y a une solution. Sí, en cada cosa hay una solución. Ouais. Nous allons juste donner une solution par rapport à cette partie que nous venons de développer. Y vamos a dar la solución en cuanto a esta parte que hemos tocado. La Bible dit dans Colossiens 2, du 13e au 15e verset, La Biblia dice en el libro de Colosenses, el capítulo 2, a partir del versículo et 13, précisément le 14e verset, precisamente el versículo 14, la Bible dit que Jésus-Christ a effacé l'acte ou les ordonnances que- la Biblia dice que Jesucristo anuló el acta, dont les dispositions nous a été contraires, la cual nos era contraria, en les effaçant, en les éliminant et en les clouant sur la croix. borrándolo, anulándolo y clavándolo en la cruz. Alors la Bible, quand la Bible nous dit que Christ avait effacé l'acte Y cuando la Biblia dice que Cristo anuló el acta, qui ont été décrétés contre nous, la cual fue detectada en contra nuestra, la personne qui est ensorcelée la persona que ha sido embrujada au travers de cette semence, a través de esta semilla, l'ennemi a rédigé un acte sur lui. el enemigo redactó una acta, Alors il faut commencer à annuler, à neutraliser cet acte. la cual hay que empezar a neutralizar. La Bible est en train de nous dire dans Matthieu 15, 13 La Biblia dice en el libro de Mateo 15, versículo que 13, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père que toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial sera déracinée. será desarraigada. Cette semence Entonces esta semilla n'a pas été plantée par mon Père. no fue plantada por mi Padre Alors il faut déraciner cette semence. y hay que desarraigarla. Comme Jérémie 1, 10 nous dit Jeremías capítulo 1, el versículo 10, que Christ nous a placés sur les nations, que Cristo nos levantó en las il naciones, nous a établis sur les nations nos estableció en las naciones pour détruire, para destruir, pour renverser, para derivar, pour abattre, para desarraigar pour déraciner. y para desarraigar. Alors utilise la parole de Dieu, Entonces entramos en la palabra de Dios, commence à déraciner cette semence que l'ennemi a placée dans la vie de la personne. desarraigando esta semilla que el enemigo puso en la vida de la persona, Détruire cette semence que l'ennemi a placée dans la vie de la personne. destruir aquella semilla que el enemigo plazó en la vida de esa persona. La Bible nous dit encore
Y dice la Biblia de dans nuevo, 2 Corinthiens 10, en 2 de Corintios, el capítulo 10, du 3e au 6e verset. desde el tercero hasta el sexto versículo, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. que caminamos en la carne, mas no combattons pas selon la chair. combatimos según la carne. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Porque las armas nuestras no son carnales, Elles sont puissantes. son poderosas. Elles sont puissantes Son poderosas par la vertu de Dieu en Dios pour renverser les forteresses. para derribar Et fortalezas nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. y para derribar todo fundamento que se levanta en contra de Dios, Et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. a fin de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Nous devions renverser toute forteresse. Debemos de derribar toda fortaleza. Nous vous avions dit que quand quelqu'un a déjà cette semence, Hemos dicho que cuando uno ya tiene esta semilla, l'ennemi change son raisonnement. el enemigo cambia su manera de pensar. Le bien devient le mal devient le bien. El bien se vuelve mal y el mal se vuelve Et bien. la parole nous dit nous devions renverser ces raisonnements. Y la palabra aquí nos dice que debemos de derribar este fundamento. La Bible nous dit qu'il faut que nous renversions toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Jésus-Christ. La Biblia dice que debemos de derribar cualquier altar que se levanta en contra de nuestro Señor Jesucristo. Quand Satan a donné la semence à Ève, Cuando Satanás dio la ou semilla, avant de donner la semence, cuando Satanás antes de darle la semilla a Eva, il lui a dit si tu manges ces fruits de la connaissance du bien et du mal, les dijo, si comieras de este fruto del conocimiento del bien y del mal, tu seras comme un Dieu. vas a ser como un Dios. Alors là, nous comprenons une chose, Ahí entendemos una que cosa, la sorcellerie c'est une hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. que la hechicería o la brujería es un altar que se levanta en contra de Dios. Alors ce qu'il faut faire, il faut renverser cette connaissance qui s'élève contre la volonté de Dieu. Y lo que debemos de hacer es derivar este conocimiento o este altar que se levanta en contra de Dios, Et amener les pensées de la personne à l'obéissance de Jésus-Christ. a fin de llevar los pensamientos de la persona a la obediencia a Cristo. Là, nous ne parlons pas encore des démons. Ahí todavía no hemos tocado a los demonios. C'est un processus pour renverser cette semence que l'ennemi avait placée. Es solamente un proceso para derivar la semilla que el enemigo puso. Et il faut aussi couper le cordon ombilical. Y también hay que cortar el cordón Dans umbilical. Ézéchiel 16:4, on nous parle du cordon ombilical. En el libro de Ezequiel, el capítulo 16, versículo 4, ahí nos hablan del cordón umbilical. Un cordon ombilical spirituel El cordón umbilical espiritual qui lie les victimes avec la personne qui lui a ensorcelé. que sirve de atadura entre la víctima y la persona que la ha embrujado. Alors il faut couper ce cordon ombilical Entonces es necesario cortar aquel cordón umbilical pour séparer la personne avec la personne qui lui avait ensorcelé. para de esta manera separar la víctima con su agresor, se puede decir. Donc en quelque sorte, là nous parlons d'abord de la semence, comment il faut arriver à détruire la semence. Ahí hablamos más o menos de cómo podemos llegar a destruir la Mais semilla. le long du témoignage, nous allons donner d'autres étapes. Pero a lo largo del testimonio iremos dando más etapas. Bravo, en toda cosa hay una solución. Así que en este momento, si tú, que sea un niño, te encuentras en esta situación, que si en este momento hay alguien que te está exigiendo pagar alguna deuda porque te ha dado algo y que te está apareciendo de una manera indiscreta, obligándote a pagarle una cierta deuda, como nos lo ha explicado el hermano José, o padre o madre, tú que tienes a tu hijo y tú ves a tu hijo en este momento que está pasando por esta situación,
porque hay muchos, cuando los niños están en esta situación, sufren mucho. Tú ya conoces que Cristo en la cruz del Calvario, a través de su muerte en la cruz, Él anuló el acta de los decretos que está decretado en contra de tu hijo. Así que toma autoridad, declara, anula cualquier sentencia, decreto que el embrujado está reclamando a tu hijo, desarraiga con la palabra, porque hay poder en nuestra palabra, desarraiga y corta el cordón umbilical. Que la gloria sea para el Señor. Ahora, hermano José, explícanos, descríbenos un poco cómo es el mundo de la brujería, porque esto nos suena un poco así. ¿Cómo es este mundo? ¿Es igual a este mundo que estamos viviendo? ¿Cómo es? Pues el mundo espiritual, o sea, la brujería, digamos, la brujería no se diferencia mucho del mundo físico. Las únicas diferencias de las que puedo mencionar en este momento son el horario. Es decir, que el mundo de las tinieblas, la brujería en este caso, se transcurre durante la noche, mientras que el mundo físico es por de día. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo de las tinieblas es como bien dice la palabra, que es tiniebla, es porque transcurre durante toda la noche, mientras que el mundo físico se transcurre durante el día. Y no hay mucha, hablo también de otra diferencia. La otra diferencia es que el mundo físico... José, antes de pasar a la otra diferencia, cuando tú estás hablando de que el mundo de las tinieblas se transcurre durante la noche, como lo dice, y el mundo físico es de día, ¿qué quiere decir con esto? Que los que practican la brujería o para llegar a este mundo siempre tiene que ser de noche. No. O que está en un lugar por ahí de noche, que no lo entiendo bien. Normalmente la brujería, como he dicho, se transcurre por la noche. O sea, tiene ciertas horas que debe empezar. Y estas horas son horas nocturnas. Dependiendo también de la zona horaria. Es decir, de cada país y de cada lugar. Como bien sabéis, hay algunos países que están... hay algunos países que mientras que unos están de día, los otros están por la noche. ¿Y de qué hora la gente empieza a salir para ir a la brujería? Normalmente el horario varía. Depende de la actividad que se quiere llevar a cabo. Por ejemplo, cuando hay una actividad especial, una actividad tónica como una fiesta o como una destrucción, que planean destruir alguna entidad o algún núcleo familiar o algo por el estilo, entonces se apresura antes. Entonces la brujería normalmente empieza muy rápido. Y si se trata en otro caso que no hay ninguna actividad o bien no precisa rapidez, entonces normalmente el horario de la brujería empezaría ya a las 8 normalmente. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde estoy. Y descríbenos un poco este mundo. ¿Cómo es? Es un mundo igual que el que estamos aquí. Tiene casas, coches, escuelas, tal como podemos, o sea, cosas así como este mundo en el cual estamos viviendo. Claro, el mundo de las tinieblas es igual, es casi igual al mundo físico. O sea que muchas cosas se copian aquí en el mundo físico. En la brujería hay
hay escuelas, hay universidades, incluso como tú acabas de mencionar, donde una persona puede aprender un oficio y llegar a ser superior en este oficio. Hay conductores, hay construcción, o sea, hay de todo. O sea, la vida, quiero decir que la vida transcurre al igual que transcurre aquí en el mundo físico, incluso mucho más desarrollado que en el mundo físico. Mucho más desarrollado que en el mundo físico. O sea, que tiene una vida diaria igual que aquí en la tierra. Allí hay matrimonios, hay fiestas, hay fiestas, hay matrimonios, casamientos. La gente aprende oficios como la conducción, como ser piloto, como os he dicho. Otras personas tienen otras funciones como barenderos, como limpiadores, como los que van capturando cadáveres en las tumbas. Los hay de los que también combaten en plan de destrucción en núcleos familiares, a los niños, a los jóvenes, a todas las personas que están especificados a este campo, que lo aprenden en el mundo de la brujería, ahí en la brujería, quiero decir. ¿Y qué tipo de actividades se realizan en este mundo? ¿Qué tipo de actividades hay ahí? Normalmente las actividades que se realizan ahí son como el matrimonio. O sea, que ahí se realizan matrimonios. Normal, se realizan. ¿Y cómo son los matrimonios de ahí? A ver, ahí explícame un poco. Mira, imagina, ahí se supone que aquí una persona está casada. ¿Cómo son los que se casan ahí? Pues, ¿solteros o personas que están casadas aquí, que se vuelven a casar ahí? ¿O cómo es? A ver. Normalmente dos personas puede haber un matrimonio aquí a nivel físico, digamos, pero uno de los que componen esta pareja puede volver a tener otro marido en la brujería. O sea que una persona que está casado aquí legalmente en la brujería tiene otro esposo ahí. Tiene otro esposo ahí, o en el caso de un hombre, tiene una esposa en el mundo, en la brujería. Y también puede llegar el caso de que dos personas que están casados aquí estén también casados ahí. ¿Has dicho dos personas que están casados aquí? Que estén casados en la brujería también. Normalmente no se da muchos de esos casos, pero lo que sí pasa es el intercambio de parejas. Es decir, que esas dos personas también pueden acordar con otra pareja en la brujería para hacer un intercambio de parejas. Normalmente eso es lo que ocurre. También he oído hablar de matrimonios de hombres con demonios. ¿Eso es verdad? ¿Eso ocurre ahí? Sí, normalmente ocurre. Por ejemplo, la sirena. Cuando se habla de que la sirena es una mujer, normalmente lo que hacen muchas de las personas es que pactan, o sea, se casan con esta mujer y empiezan a hacer un matrimonio ahí en la brujería. Cuando hablas de sirena, estás hablando de un demonio. Estoy hablando de un demonio cuando yo hablo de sirena, porque normalmente la sirena es un demonio y no es una persona física. De hecho, yo he mencionado que una persona, un hombre o una mujer puede relacionarse o puede casarse con esta sirena en la brujería. Y aparte de los matrimonios, ¿qué otros tipos de actividades realizáis ahí en el mundo de la brujería? Por ejemplo, la destrucción
planificación de destrucción, para destrucción en el tema de la familia. Cuando hablo de destrucción es porque realmente se fija el objetivo de destruir, por ejemplo, una familia, los jóvenes y los niños. La iglesia también muchas veces es un objetivo planificado a destruir. O sea, que realizáis reuniones que son simplemente para planificar destrucciones. Efectivamente. Por eso la palabra de Dios dice que Satanás no viene más que para robar y destruir. O sea, en su mundo no se hace nada bueno, solo están para destruir. Aparte de las destrucciones de hogares, iglesias, jóvenes, niños, ¿qué más? ¿Qué otras actividades realizáis? Bueno, estabais realizando, porque ya no estás en este mundo, por la gloria de Dios. Normalmente también se celebra también la adquisición de poderes, donde una persona se presenta para adquirir un poder más elevado, y para ello tiene que sacrificarse. O sea, le dan una lista de requisitos a cumplir para adquirir tales poderes. Antes has hablado de algo que, bueno, en este momento no he querido entrar, pero que ahora yo quiero que tú me aclares un poco, ¿no? Que nos aclares. Has hablado del tema del reparto de la carne humana. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que reparten la carne humana? ¿Dónde la consiguen? ¿Cómo consiguen esta carne? Normalmente la carne humana se consigue en la brujería. Como antes había dicho también, que cuando los brujos van a la brujería, cuando acudíamos en la brujería, normalmente lo que hacíamos era que si había muerto una persona, entonces acudíamos rápidamente, sabiendo que esta persona iba a ser distribuido, iba a ser repartido por persona. Entonces, la manera más habitual que suele ser para adquirir la carne humana suele ser a través de personas que también han estado han estado comiendo a otras personas, y cuando mueren estas personas, van los demás a recuperar la carne la carne humana que también ha estado comiendo esta persona cuando estaba en vida. O sea, cuando uno se muere, van los demás a repartirle. Qué fuerte, ¿no? Van los demás a repartir y a comer su carne. Y cuando tú te mueres a tu vez, también vienen los demás brujos a comer tu carne, a recuperar la carne que has estado comiendo. ¿Y cómo la recuperan? ¿Cómo reparten esa carne? ¿Cómo es eso? Muy bien, yo te daré un ejemplo para que lo comprendas muy bien. Una vez murió un tío nuestro. Entonces, al morir, ese tío nuestro tenía muchas deudas porque realmente él era brujo y comía la carne humana en cualquier lugar donde morían las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él murió, entonces estos hechiceros, estos brujos también vinieron a recuperar la carne que esta persona iba cogiendo. Y para eso, cuando llegaron todas estas personas, lo que hicieron era primero hablar con la hermana, mi tía a su vez, la hermana, para que él se entendiera del caso. Es decir, que para que se venda a una persona, realmente tiene que haber una persona de la familia que reparta esta carne. Estamos
escuchando las impactantes obras que están sucediendo en el mundo de las tinieblas. Satanás no tiene amigo, ni tiene hermano. Cuánta crueldad, cuánta maldad hay en este ser. Y es lo mismo que está transmitiendo a sus siervos. Él está decidido, furioso de llevarte a pasar con él una eternidad en el lago de fuego. Pero la palabra de Dios te dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú que estás en este mundo, tú que estás sirviendo a Satanás en este momento, sepa que estás en el tiempo de oportunidad, el tiempo de gracia, porque Jesucristo te está extendiendo su mano de amor. Agárrate a esta mano y así escaparás de una eternidad infeliz en un fuego y tendrá más bien una vida eternamente feliz. Hay muchas otras cosas más que estás por descubrir a través del testimonio de nuestro hermano José. Por eso yo te invito a no perder las siguientes grabaciones.